Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, igual que sus familias. Me presento nuevamente por si alguno no estaba el día que compartimos la clase. Mi nombre es Natalia Bernengo y soy la profesora practicante. Y bueno, mientras dure esta situación vamos a ir manejándonos de esta manera. Yo les mando este pequeño videíto para que puedan hacer la tarea después. Y el tema que vamos a trabajar es las causas de los descubrimientos geográficos. Como todos saben, Cristóbal Colón, de origen genovés, descubre América en 1492. Acá nos situamos en fines del siglo XV, en la península ibérica. En ese entonces España y Portugal rivalizaban por el poder regional porque ambos se enfocaban en la exploración del Océano Atlántico. Océano Atlántico que en ese momento le llamaban el Mar Océano. Y era como muy temido porque les daba miedo la inmensidad del océano y lo desconocido. En 1453 sucede un hecho muy importante que es la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Venían ya expandiéndose por varios lugares de Europa y toman esta ciudad. ¿Y por qué es tan importante recordar la caída de Constantinopla? Que esto sucede unos años antes del descubrimiento de América. Porque los turcos bloquean esa ruta para poder comercializar las especias hacia las Indias. O sea, la península ibérica necesitaba comercializar especias que las traían de las Indias. Y al quedar bloqueada esa ruta, se necesita conseguir nuevas rutas para poder, después lo vamos a ver en el mapa, eso yo les voy a mostrar bien por dónde iban. Necesitan de alguna manera poder llegar a las Indias. ¿Y por qué eran tan importantes estas especias? Porque eran productos para poder conservar los alimentos. Por ejemplo, las comunidades agrícolas, luego de sacrificar el ganado, esto lo hacían en otoño, tenían que de alguna manera poder conservar esa carne. No es como nosotros que vamos al súper, compramos la carne y la ponemos en el refrigerador. Eso no lo podían hacer, entonces la carne se salaba para poder ser conservada. Entonces la sal era fundamental como producto en cuanto a las especias, también lo era la pimienta, que era un producto muy caro de conseguir, la nuez moscada y el jengibre. Al bloquearse entonces estas rutas, como ya dijimos, se ven obligados a buscar nuevas rutas mediante el mar. Entonces, una vez que deciden ir por mar, fueron muy importantes los adelantos tecnológicos en cuanto a la navegación, para poder contar con lo que se necesitaba para poder navegar. En esto fue muy importante el príncipe de Portugal, apodado más adelante por los historiadores Enrique el Navegante. Fue una figura muy sobresaliente en la expansión ultramarina porque estaba muy interesado en el estudio, en avanzar en los adelantos en cuanto a la navegación. Entonces hizo muchos aportes para el estudio y el adelanto tecnológico. Dentro de los requisitos que se necesitaba para poder navegar, era poder ubicarse en el mar mediante la latitud. Entonces al principio lo hacían observando la estrella polar, que era la más visible. Después utilizaron la ballestilla, la brújula, el astrolabio, que lo vamos a ir viendo después con unas imágenes, el cuadrante, que era un instrumento bastante similar, el astrolabio y el cuadrante. Por ejemplo, Cristóbal Colón trajo esos dos instrumentos en el primer viaje que hace, y se dice que usó solamente el cuadrante porque el astrolabio era un instrumento un poco complicado de utilizar. Por supuesto las carabelas, que eran las naves en las que viajaban, y también era importante las cartas portulanas, que eran una especie de mapas donde ellos se ubicaban. Resumiendo un poco todo para que quede claro la importancia de los descubrimientos geográficos.
hay un factor económico muy importante y es en el momento en que las rutas quedaron bloqueadas por la caída de Constantinopla y esto hace que se vean obligados a lanzarse al mar a buscar nuevas rutas. Entonces, Colón, luego de bastantes idas y venidas en conversaciones con los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, para que autorizaran el viaje, finalmente lo autorizan, firman una capitulación que es una especie de contrato donde habían determinadas condiciones de un lado y del otro, y finalmente Colón emprende el viaje el 3 de agosto de 1492 desde el puerto de Palos con las 3 carabelas que ya conocemos, la Pinta, la Niña y la Santa María, y no se encuentra con las Indias, sino que se encuentra con un nuevo continente. Bueno, donde situamos el punto rojo es el lugar donde se cierran las rutas ante la caída de Constantinopla. Entonces, desde la península ibérica, que es el segundo punto que marcamos, tienen que ir por mar para poder llegar a las Indias, que es una ruta que ya la conocían. Pero, finalmente, Colón, desde el puerto de Palos, sale en su primer viaje navegando por el Atlántico y pensaba llegar a un archipiélago cercano a lo que hoy se conoce como Japón, pero se encontró con un nuevo continente. La brújula se utiliza para determinar el rumbo magnético de tal manera que ésta siempre apunta al norte. Este instrumento fue inventado por los chinos aproximadamente en el siglo IX. El astrolabio es utilizado para medir la altura de los astros sobre el horizonte y fue inventado por los antiguos griegos, pero no fue tan usado hasta el siglo XV. El cuadrante es un antiguo instrumento utilizado para medir ángulos en astronomía y navegación. Se le llama así porque consiste en una placa metálica con forma de un cuarto de círculo. La ballestilla es un instrumento de navegación antiguo utilizado para medir la altura del Sol y otros astros sobre el horizonte, con el fin de utilizar la información así obtenida en la navegación náutica. Acá tenemos una foto de una de las carabelas, después con el tiempo se fueron modificando. Las cartas portulanas, también conocidas con el nombre de portulanos, son mapas. Eran dibujos hechos a mano donde se señalaban los ríos, las bahías o la desembocadura de dichos ríos y era una referencia para conocer el terreno. Bueno, a modo entonces de esquema final, tenemos entonces que las causas de los descubrimientos geográficos son, por un lado, en 1453, la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Se cortan las rutas para comercializar especias y es fundamental acordarse de que la sal sirve para conservar la carne. Tenemos también las rivalidades entre España y Portugal, de las que ya hablamos, y es muy importante los avances en la tecnología de la navegación, como lo eran la brújula, la ballestilla, el astrolabio, el cuadrante, las carabelas y las cartas portulanas. Bueno, me despido entonces, espero que les haya gustado el tema y quedo a su disposición para cualquier duda que tengan, me lo consultan por la plataforma. Un beso, chau chau.